Muy buenas tardes, queridos televidentes de María Visión. Nos encontramos por la gracia de Dios una semana más para seguir hablando de esta Iglesia de Jesucristo, esta expresión del mayor amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre nosotros aquí en la tierra, en el purgatorio y también en el cielo, donde esperamos todos llegar finalmente después de esta vida terrena. Vamos a hablar hoy sobre la fundación por Cristo de su Iglesia. Y tenemos que decir al principio que la llegada a la plenitud de los tiempos, Cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, realizó el plan de salvación trazado por el Padre, que inauguró en la tierra el reino de los cielos. ¿Quién es el reino de los cielos? El reino de los cielos es la persona de Jesucristo. Él es el reino. Por eso cuando habla, cuando hace milagros, cuando predica, cuando realiza los hechos históricos salvíficos, Él es el reino y va implantando el reino de los cielos por sus hechos y su existencia en la tierra. Inaugura en la tierra el reino de los cielos y nos revela su misterio y su obediencia que realizó la redención. ¿Qué es lo que obra la salvación de todo el género humano? La redención de Jesucristo, la obediencia al Padre. Por eso veremos cómo la Iglesia se constituye en la historia, en la existencia histórica, como una jerarquía que no tiene nada que ver con ningún sistema de gobierno, ni actual, ni en la historia que haya pasado, ni lo que podrá venir. Porque la Iglesia, al ser fundada por Cristo y su salvación se realiza por la obediencia al Padre, la jerarquía radica en esa manera, en la obediencia a Dios en su Iglesia. Así lo dice la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II en su número 3. Cabe preguntarse lo siguiente: ¿tenía intención Cristo de fundar la Iglesia? O más bien, la llegada del reino de Dios. Y también, ¿no quiso establecer en realidad una Iglesia puramente espiritual, sino también jerárquica como estructura visible? Tenemos que decir al respecto que ninguna de estas preguntas es superflua, pues una y otra han sido defendidas con firmeza. La segunda, en concreto, es tesis básica del protestantismo. En ambas cabe responder que la doctrina católica, basándose en las Sagradas Escrituras, como siempre, y la Sagrada Tradición, tiene razones muy profundas para sostener que Cristo quiso fundar, y de hecho fundó la Iglesia, que no solo es espiritual, sino a la vez visible y jerárquica, como decíamos antes. Según veremos en el temario de esta programación televisiva, que no puede contraponerse al reino de Dios, sino que está a su servicio, como actualizaremos más adelante en nuestra temática televisiva sobre la eclesiología. La jerarquía no es algo solo de una dignidad o de una responsabilidad, es un servicio a la Iglesia. Ser obispo, ser el papa, ser un cardenal, ser un sacerdote, un presbítero, es un servicio a la Iglesia. La jerarquía no tiene otra misión que servir a la Iglesia desde esa alta o altísima responsabilidad en cuanto a dar y administrar la salvación de Dios en la tierra. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica, algo tan importante, es algo fundamental para la vida cristiana, el Catecismo. En su número 778 dice lo siguiente: la Iglesia fue fundada por las palabras y las obras de Jesucristo. Es decir, toda la existencia de Cristo desde que nace hasta Pentecostés tiene que ver en su fundación. Palabras, hechos, milagros y también, por supuesto, todos los hechos salvíficos históricos que condensan y rubrican la salvación de todo el género humano, como es los momentos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Veamos a través de estas palabras y de estas obras recogidas en el Evangelio la intención pura de Cristo de establecer su Iglesia en la historia y en el tiempo. Pasamos a hablar de las palabras de Jesucristo. Entre los diversos pasajes que pueden citarse en este respecto, vamos a detenernos en el más elocuente y más significativo, que narra el Evangelio de Jesús, reunido en cierta ocasión con todos los apóstoles.
Dirigiéndose a Simón, afirmó con rotundidad lo siguiente. Del Evangelio vamos a decir de Mateo, capítulo 16, versículo 18 al 19, que es muy conocido esta parte de la palabra de Dios. Y dice lo siguiente, dijo Jesucristo: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Estas palabras fueron pronunciadas sobre Pedro, sobre Simón, que le puso por nombre Pedro. Al pronunciar estas palabras sobre Pedro, está rubricando la fundación de la iglesia. ¿Por qué pronuncia Cristo estas palabras sobre esta persona, sobre este apóstol? Para perpetuar la iglesia hasta el final de los tiempos. Hemos estado diciendo antes, al comienzo de este programa, que Cristo tiene intención de fundar la iglesia en el tiempo. Pero no solamente la funda por los hechos y por la pasión y muerte y resurrección, sino que todas las palabras que pronuncia, toda su existencia, es lo que hace posible la fundación de la iglesia, que queda concentrada, queda rubricada, queda de forma visible, dicha y hecha en estas palabras del Evangelio que hemos acabado de decir de San Mateo. Si Cristo no hubiera pronunciado estas palabras, la iglesia no podría existir hoy en día. No podía existir hoy en día. Pero para que Cristo hubiera podido pronunciar estas palabras sobre Pedro, en la persona de Simón, convirtiéndola en roca de la iglesia, en el primer papa de la iglesia, sobre el que funda la iglesia, visiblemente y jerárquicamente, no podía haber pronunciado si Cristo no hubiera previamente nacido como hombre, vivido como niño, como joven, predicado, milagro. Todo en Cristo es necesario que ocurriera para que en este intermedio de su existencia histórica, al pronunciar estas palabras sobre Pedro, tuvieran validez permanente y operante en el tiempo hasta el día del juicio final. Por lo tanto, en la vida de Cristo todo es importante, absolutamente todo es importante, nada podía faltar. Y volvemos a decir que estas palabras son pronunciadas porque previamente Cristo había nacido como niño, criado como niño, como joven, como adulto, como hombre verdadero, aun siendo persona divina y aun siendo el Hijo de Dios. Pero todo en la vida, vuelvo a repetir, de Jesucristo tiene su importancia y tiene su necesidad de acontecer y de existir para que, formando una unidad compleja, dinámica y salvífica, pudiera tener valor redentor para nosotros, ahora en la historia, para nosotros, para los que vienen y los que existirán hasta el día del juicio final. En este texto, vamos a desgranarlo, dice Cristo que promete explícitamente fundar su iglesia señalando algunos de sus principales elementos y características. Entonces saquemos ahora lo siguiente. Dice la primera frase: edificaré mi iglesia. Eso dice Jesucristo: edificaré mi iglesia. Por lo tanto, la iglesia no está terminada de edificar, se va edificando día tras día, año tras año, hasta que llegue a su plenitud el día del juicio final. Su plenitud histórica. La iglesia continuará existiendo en el cielo cuando Él, dice en el libro de Apocalipsis, pronunciará palabras que hará cielos nuevos y tierra nueva. Comenzaremos una forma de vivir eterna en esas palabras que pronunciará Jesucristo sobre la historia y sobre después del juicio final. Por lo tanto, aquí se manifiesta que Cristo tiene la intención de edificar su iglesia en la historia, que tendrá su meta en la Trinidad, y será la iglesia eternamente viva y existencia en sí misma. ¿Por qué dice Cristo edificaré mi iglesia? Porque la va a edificar, va a empezar la edificación en Pedro. Porque Dios se ha hecho hombre, Él todo lo quiere por medio de lo humano, todo por medio de lo humano. Si nosotros recurrimos al sacramento para que exista la Eucaristía, se celebre la Eucaristía, tiene que darse una serie de
acontecimientos humanos y de materias humanas. Tiene que el sacerdote pronunciar las palabras, proclamar la palabra de Dios, una epíclesis, una anánesis, una anáfora, una consagración, una doxología y así toda la Eucaristía. Son palabras, signos, símbolos. Y después Dios quiere hacer lo necesario por voluntad propia del Padre en el Hijo y la acción del Espíritu Santo, pan sin fermentar, vino de uva, un poquito de agua. Por lo tanto, vemos cómo Cristo, al hacerse hombre, todo lo quiere por medio del humano. ¿Y dónde está edificando su iglesia? Empieza sobre Pedro, sobre un apóstol. No empezó sobre los demás, se edifica sobre Pedro. Por eso los papas no suceden al anterior. El Papa Francisco no sucede a Benedicto XVI, ni Benedicto XVI sucedió a San Juan Pablo II, no. Todos los pontífices, los papas, suceden a Pedro. Por eso Cristo edifica su iglesia sobre una roca, sobre Pedro. Y todos los papas que han existido, existirán hasta el día del juicio final, suceden a Pedro. Por eso estas palabras son válidas, eficaces y cumplen su sentido, su contenido, lo que significa y contiene, se realiza en la historia porque son pronunciadas sobre Pedro. Y al ser pronunciadas sobre Pedro, los papas, al suceder a Pedro, se cumplen en ellos, en todos los papas, los pontífices de la historia. Dice la segunda frase: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo anuncia la existencia de una jerarquía humana y visible en su iglesia, cimentada sobre Pedro. La jerarquía que empieza y tiene su cimiento en Pedro, en comunión con los apóstoles, comunión de los apóstoles con Pedro, significa que es un sistema de gobierno que se basa en la sacramentalidad. Por eso ni una monarquía absoluta, ni una república, ningún sistema político de gobierno histórico no tiene nada que ver con la jerarquía de la Iglesia. Porque un sistema político, llámese el que sea, la democracia, la república, la monarquía, parlamentaria absoluta, lo que sea, una dictadura, lo que sea, no se corresponde con la jerarquía de la Iglesia. Porque la Iglesia se basa en la sacramentalidad que Cristo funda sobre la roca de Pedro, edifica sobre Pedro y después sobre el colegio apostólico. Por eso los obispos no suceden al anterior, suceden al colegio apostólico. Por lo tanto, la edificación de la Iglesia, el gobierno de la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia, que es el sistema de gobierno en la Iglesia, es sacramental y funciona y se realiza por la obediencia. Dos formas que son únicas en la Iglesia. Por eso la Iglesia es jerárquica, porque es sacramental y se realiza su gobierno y su poder por la obediencia. ¿Por qué tiene este sistema? Porque Jesucristo es el único y sumo eterno sacerdote. Y después, la obediencia, ¿quién la inaugura? Jesucristo. Cristo es obediente al Padre, desde que antes de nacer hasta que muere en la cruz, a las 3 de la tarde. Es una vida de continua obediencia al Padre. Todo lo hace por amor al Padre, obedeciendo al Padre y nunca anteponiendo al Padre nada de lo que el Padre desea que cumpla Cristo en la tierra. Esa forma, su persona, su humanidad santísima, es lo que hace visible, es el referente, es la raíz y el fundamento de la jerarquía de la Iglesia. Porque Cristo es y vive obediente al Padre y es el único sacramento de salvación, su persona, a través de su humanidad santísima, la Iglesia no puede ser de otra manera que ser jerárquica, fundada, edificada sobre Pedro y sobre el colegio de los apóstoles. Después dice, la otra frase dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Qué bonito, ¿verdad? Precioso. La Iglesia, dice, durará por siempre y nada podrá destruirla, venciendo las amenazas que como Cristo deja ya entrever que se cernía sobre ella. Cristo tenía que pronunciar esta frase sobre Pedro. Y porque Cristo la pronuncia,
y la avala con su vida histórica, con su existencia histórica, el Hijo de Dios hecho hombre, al pronunciar esta palabra, que el infierno no la derrotará, no prevalecerá sobre la Iglesia, está diciendo que la Iglesia existirá, evangelizará, será fecunda y llegará hasta el juicio final, no por los méritos de nadie, sino por los méritos de Jesucristo el Señor. Esos méritos salvíficos, que son desde que nace hasta Pentecostés, es lo que hace que al pronunciar esta palabra, esta frase sobre Pedro, la Iglesia siempre existirá y nadie ni nada la vencerá ni la aniquilará. Por lo tanto, estamos hablando de que la infalibilidad de la Iglesia no se basa en la santidad de la misma, que contribuye a fecundarla, a embellecerla, enganadarla y a hacerle todo un bien de santificación para los demás. Pero la Iglesia existe y tiene su eficacia y tiene su prolongación y tiene toda la salvación que contiene porque Cristo la ha pronunciado con su palabra, con su humanidad santísima. El Hijo de Dios pronuncia esta frase para que nadie pueda nunca destruirla. Y también hacer ver, como decíamos antes, que la Iglesia existe y existirá no por su santidad de los miembros que la componen, sino por estas palabras que edifican la santidad, realizan la santidad y hacen indefectible e infalible la Iglesia. Fijaos la importancia que tiene la palabra de Dios. Cuando Él la pronuncia en la historia, su palabra es viva y eficaz, como dice el concilio, como dirá también San Pablo en sus cartas. Y después dice a Pedro, se lo dice también al Papa Francisco, en Pedro, por la sucesión papal, la sucesión petrina. Al suceder Papa Francisco a Pedro, esta frase que vamos a pronunciar también tiene eficacia sobre él. Y le dice, te daré la llave del reino de los cielos. Dice, la Iglesia será gobernada por Pedro. El Papa la gobierna, el Papa que sea, la gobierna, pero quien la gobierna es Pedro. No es la persona del pontífice en su persona. Esa persona gobierna la Iglesia por los poderes que Cristo da a Pedro. Por lo tanto, quien realiza la prolongación de la Iglesia, quien realiza el papado, la infalibilidad pontificia del papado, es esta frase pronunciada por Pedro. Por lo tanto, es siempre Pedro el que gobierna la Iglesia por estas palabras pronunciadas por Cristo en cada pontífice de la misma. Por lo tanto, al darle la llave del reino de los cielos y desatar y atar en la tierra todo lo que Pedro pronuncia sobre él, Cristo pronuncia sobre Pedro, entonces el pontífice y la Iglesia tienen la garantía de que nunca va a errar en doctrina. Porque Cristo pronuncia, te dará la llave del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Estas palabras garantizan que el Papa podrá pecar en su vida personal, podrá hacer como una persona cualquiera en su existencia, pero en doctrina, en lo que afecte a la Iglesia, en su doctrina, en su sagrada tradición, nunca jamás podrá errar, porque tiene la existencia permanente y operante de estas palabras de Cristo, que el Espíritu Santo realiza y plasma en cada pontífice hasta el día del juicio final. Por eso, queridos hermanos, y queridos televidentes de María Visión, las palabras de Cristo tienen una importancia máxima. Es la garantía, la verdad, la justicia. Es el testimonio del Padre en la tierra por el Hijo. Es la eficacia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo realiza su eficacia y fecunda la Iglesia con sus acciones salvíficas porque Cristo ha hablado, ha actuado, ha vivido en la historia. Y entonces el Espíritu Santo tiene esa capacidad, ese poder de ir prolongando lo que es la eficacia y la fecundidad de esa palabra pronunciada por Cristo en la historia. Es oportuno añadir, queridos televidentes de María Visión, un detalle más al propósito de este texto evangélico.
A la vista de las palabras tan directas y fundamentales para la Iglesia que contiene, diversos autores no católicos intentaron rebatirlas, negando con diversas teorías que Cristo no las pronunciaba nunca. Las críticas motivaron profundas intervenciones, cuyos resultados han rubricado la autenticidad del pasaje, que disipan toda posible duda. Por lo tanto, siempre cuando la verdad de Cristo existe en la Iglesia, siempre es atacada, por supuesto, por las insidias del demonio. Y siempre, igual que surgen las herejías en la Iglesia, a lo largo de la historia, surgirán nuevas herejías hasta el juicio final, siempre contra la verdad de Cristo surge estas fuerzas del mal, del maligno, para anularla o hacerla anular. Pero nosotros, con estas palabras, conclusión final de este tema de hoy, de la eclesiología, tenemos que tener la garantía y la certeza y la confianza plena en Jesucristo, en Dios, de que Él ya ha vencido. Ella ha vencido todos los pecados, todas las tentaciones, toda la maldad del mundo, la ha vencido al hacerse hombre y la ha destruido a las 3 de la tarde en la cruz. Por lo tanto, queridos televidentes de María Visión, nosotros, pase lo que pase, veamos en la televisión lo que suceda, vengan situaciones desagradables a la historia, Cristo ha vencido. Y Él con su palabra a las 3 de la tarde lo dijo. Todo está cumplido, dijo Jesucristo a las 3 de la tarde. Palabras que se corresponden con estas de Pedro, con las predicaciones todas de ellas, con los milagros, con los momentos de la pasión. Todo está cumplido. Cristo a las 3 de la tarde rubrica toda la palabra pronunciada y sus hechos salvíficos en la historia. En la cruz a las 3 de la tarde, Él da la certeza y cumplimiento de la verdad del Padre, de la encomienda del Padre. Cumple a las 3 de la tarde y rubrica la certeza de que en la Iglesia suceda lo que suceda internamente, externamente, en la historia universal, nada nunca podrá vencer a la Iglesia, porque la Iglesia está fundada sobre Pedro, está en comunión con los apóstoles, está pronunciada, salvada por la palabra de Cristo. Es la garantía de los cristianos, de la Iglesia Católica, de que nosotros solamente confiamos en Dios, que es el único que nunca defrauda a nadie. Pues que el Señor nos bendiga en esta semana, que nos dé la gracia a nosotros de confiar siempre, cada día más, de fiar no solamente únicamente de Él y de creer que su amor, su misericordia ha sido derramada de forma desinteresada sobre nosotros. Confiemos y pensemos siempre, como estos textos del Evangelio, que Dios nos ama tanto, que ha creado su Iglesia solamente por nosotros, por puro amor de complacencia. Pensemos siempre nosotros los cristianos, los católicos, de que Él hubiera estado dispuesto, como dice el San Juan Bautista, María Vianney, hubiera estado dispuesto a nacer, vivir, predicar, hacer milagros. La pasión, muerte y resurrección, ascensión al cielo y Pentecostés, tan solamente por salvar a un alma. Ahí se demuestra cómo nos ama Dios, cómo te quiere Dios, cómo Dios quiere cada día, que no te deja ni un segundo de tu vida, que hagas su voluntad para que tengas una gran mansión en el cielo y puedas estar con Él disfrutando de su palabra, disfrutando de esos cielos nuevos, esa tierra nueva, que por su palabra la realizará el día del juicio final. Que Dios os bendiga y os conceda todas las gracias por medio de la mediadora de la gracia, la Virgen María.